Vamos a observar el procedimiento para una ELISA de, en este caso, insulina. Las pruebas de ELISA tienen estos micropozos característicos e indistinguibles entre analitos que constan normalmente de 96 micropozos para 96 pruebas. Contienen también estos kits conjugados enzimáticos, en este caso para insulina, sustrato TMB, que es la sustancia que le va a dar color a la reacción, solución STOP, que es un ácido concentrado para desnaturalizar las proteínas y parar la reacción, y por último una solución de lavado concentrada, en este caso al 20 por, la cual se debe de diluir para obtener la solución de trabajo al 1 por. En este caso, como quiero 100 mililitros, voy a utilizar 95 mililitros de agua destilada con 5 mililitros de solución de lavado concentrada. Pero pues ya va a depender del flujo de trabajo de cada laboratorio. Hay veces que en un solo paso diluyen todo el contenido de la botella concentrada, pero eso va a depender de cuántas muestras van a correr simultáneamente o en un periodo corto de tiempo, para que no quede estancado o sin utilizarse mucho tiempo el reactivo. Ya una vez colocados los 5 mililitros de la solución de lavado, pues vamos a mezclar y ya obtenemos nuestra solución de trabajo al 1 por. Como no es un trabajo analítico, por así decirlo, esta dilución, medimos 5 veces 1 mililitro. También en este caso y todos los kits contienen calibradores. Para este caso de insulina contiene 6 calibradores con concentraciones diferentes que van desde 0 hasta 300 microunidades para construir la curva de calibración. Contiene además 2 controles, nivel normal y nivel patológico. Entonces, para calibrar la prueba vamos a necesitar 6 micropozos, y para controlar el proceso, es decir, los controles, otros 2, y para nuestro paciente problema 1. Por eso es que sacamos 9 micropozos, 8 en una tira completa y 1 en un pozo individual. Estos pozos pues se pueden cortar, como podemos ver. Como primer paso vamos a agregar 25 microlitros primero de los calibradores. Ahí va el calibrador concentración 0. Cabe aclarar que son 25 microlitros directos, no se diluye o no lleva ningún proceso anterior. Ahora el calibrador de concentración 5 microunidades. Aquí a este nivel, dependiendo del kit de ELISA y del analito que se vaya a determinar, va a haber ocasiones en que la muestra, el control, los calibradores o todas las sustancias se van a tener que realizar una dilución previa. En este caso no es así. Ya agregamos el calibrador de 25 microunidades, ahora el de 50 microunidades, en ese orden creciente. Ahora va el de 100 microunidades, y por último el de 300 microunidades. Sobra decir que debemos tener mucho cuidado en no confundir y no pipetear en un micropozo que no corresponda. Procedemos ahora con 25 microlitros del control nivel normal. ...25 microlitros ahora del control nivel patológico. Y este será el 8º micropozo de la tira completa.
último 25 microlitros de nuestra muestra del paciente problema. Una vez con esta cantidad en cada micropozo, el siguiente paso va a ser agregar 100 microlitros del conjugado enzimático, que normalmente es de este color rojo, independientemente de qué analito sea. Ya a este nivel, prácticamente casi todas las ELISA son similares. Las únicas diferencias es el pretratamiento de la muestra y obviamente los volúmenes tanto de muestra como de sustrato TMB o en este caso de conjugado enzimático. Ahí están 100 microlitros del conjugado enzimático de insulina a cada micropozo, una vez con 25 microlitros del calibrador, control o muestra de paciente. Debemos de mezclar adecuadamente antes de proceder a incubar. Lo podemos hacer de una manera manual o bien con un agitador serológico u otro artefacto que nos permita la mezcla. Esta mezcla deberá ser por lo menos unos 20 segundos. Posteriormente vamos a incubar a temperatura ambiente por 60 minutos. Aquí también va a cambiar, dependiendo del analito que estemos determinando, el tiempo de incubación y las condiciones. A veces se pide que sea 37 grados, a veces es más tiempo o a veces es menos. Para esta ocasión, personalmente utilicé, para que no le caiga polvo o no se contamine con algún otro líquido o se caiga, esta caja de puntas. Pero por ejemplo, cuando son menos micropozos, utilizo estas cajas de cubreobjetos, sin cubreobjetos, y también forrados de papel aluminio, porque algunas ELISAs especifican que sea en oscuridad o alejadas de la luz, pero ya va a depender de cada laboratorio lo que utilicen. Algunos utilizan las placas de Petri. Una vez terminada la incubación, vamos a lavar. Desechamos totalmente el líquido que tengan los micropozos y vamos a agregar solución de trabajo. En realidad no importa el volumen, yo con una pipeta Pasteur voy a colocar en cada micropozo hasta que se llene, pero sin derramarse. Esto es el lavado, lo vamos a repetir 3 veces. Llenamos cada micropozo con solución de lavado, tiramos el contenido y pegamos sobre papel absorbente la tira o el micropozo para eliminar completamente el líquido restante. Tenemos que eliminar todo lo que no se pegó a los anticuerpos que vienen inmovilizados en los micropozos. Va el segundo lavado, otra vez colocamos suficiente solución de trabajo de lavado en cada micropozo sin derramar y sin saltarse ninguno, y por supuesto también sin contaminar, sin pasar contenido de un micropozo a otro, y tiramos el contenido y le pegamos boca abajo para eliminar totalmente el líquido. Aquí ya está la tercera lavada. Y ya una vez sin líquido remanente, que teóricamente ya se eliminó todo lo que no se unió, vamos a agregar en este caso el sustrato TMB. Son 100 microlitros de este sustrato a cada uno de los micropozos.
Este sustrato, como les comenté al inicio, es el que genera la reacción colorida. Mientras más analito, en este caso, mientras más insulina haya, mayor formación de color va a haber en el micropozo correspondiente. Y mientras menos sea la concentración, se va a ver una intensidad de color más disminuida. Prácticamente de inmediato, después de haber colocado el sustrato TMB, se empieza a ver una ligera coloración azul, pero debemos dejarla incubar a temperatura ambiente, en este caso, para este fabricante específico, 15 minutos. Lo cubro por el polvo o cualquier otro líquido y después de 15 minutos saco de incubación, también a temperatura ambiente, y vean cómo cambió el color a diversas tonalidades de azul. Recuerden que primero van los estándares desde 0 hasta 300 en orden creciente, lo cual coincide con el aspecto visual, va de menos a más color. Y el paciente pues no tiene mucha coloración azul. Por supuesto, también los controles, que son los últimos dos que se ven en la tira, el primero es más tenue que el segundo. Inmediatamente después colocamos 50 microlitros de solución stop, con lo cual las reacciones enzimáticas se paran y el color azul va a cambiar a color amarillo, respetando la tonalidad. Mientras más azul era el pozo previamente, más amarillo se va a volver al agregarle la solución stop. También se debe de mezclar por 20 segundos, ya que son dos diferentes reactivos en cada micropozo. Cuando solamente queda uno no hay necesidad de mezclar. Y una vez mezclada, ya como paso final, pues va a ser la lectura en un lector correspondiente de microhelisas. En este caso, el fabricante indica que la longitud de onda a la cual se debe medir es 450 nanómetros, sin filtro diferencial. Normalmente todas las helisas que terminan en color amarillo son a 450 nanómetros. La diferencia va a ser que algunos proveedores, algunos fabricantes, van a recomendar el uso de un filtro diferencial de 630 nanómetros, lo cual, vuelvo a repetir, en este caso particular de este kit, no lo menciona, o más bien dice que no es necesario, por eso le ponemos aquí ninguno. Y ya obviamente el manejo y la programación de las lecturas va a variar dependiendo del modelo y de la marca de lector de lisas con el que ustedes cuenten. Aquí ya colocamos la tira y el pozo individual del paciente para leer a 450 nanómetros sin filtro diferencial. Empieza a dar sus movimientos y a colocarlos en posición para que empiece a leer la absorbancia o densidad óptica de cada pozo individual uno por uno. Resultados que se van a ver desplegados en la pantalla y que en este caso este equipo los imprime. Podemos ver que van saliendo los valores de densidad óptica y que van de menor a mayor, lo cual coincide con las concentraciones que van de menor a mayor para los calibradores, y siendo que el pozo 7 y 8 de los controles, uno sea de menor densidad óptica que el segundo, y hace una lectura en el 9, pero en realidad es la oreja de la tira, entonces a ese no le hacemos caso, y ya en la siguiente columna nos va a leer la densidad óptica del paciente. Y con estos datos vamos a tener que construir nuestra curva de calibración para poder obtener los resultados tanto de los controles como de los pacientes. Cabe aclarar que cada analito, cada kit y cada proveedor deberá indicar el tipo de análisis que tendrá que realizar para calcular la curva de calibración, porque en algunos casos es una regresión lineal, en otros casos es punto por punto, pero también hay cúbicas, etcétera. Entonces eso ya dependerá del analito y del proveedor
marca de cada kit de lisas. Por otra parte, para no estar leyendo toda la placa que se tarde, en este caso este equipo le podemos dar clic en este botón que dice gato y muestras para colocarle en esta pantalla el número de micropozos que vamos a leer, para no estar esperando a que lea toda la placa o que el equipo crea que es la placa completa.